el mensaje que está grabando y empezamos, ¿ya? Ahí salió, bueno. Bienvenidos chicos de Segunda Producción a una semana del proyecto innovador. Verán que les informo que este proyecto dura 5 semanas. Hoy día es la primera semana. La próxima semana es la segunda semana y así sucesivamente. Son 5 semanas que ustedes no van a tener clases del área técnica. De las otras materias sí van a tener, por decir, biología, matemática, eso sí tiene que conectarse ahí, ya a la hora que es y según el horario. Solo en las materias del área técnica, por decir, ciclo corto, especies menores, especies mayores, este, fall, ya, perdón, UPA. Ya, ahí cuando tengan esas clases, esas horas, yo voy a conectarme con ustedes para ver cómo está con el proyecto. ¿Ya? Bueno, disfruten del video porque después de esta hora igual tienen ustedes clase, ¿ya? Cualquier cosa me preguntan, ¿sí? Pero al final del video. Muy buenos días, mi nombre es Diana Velázquez. En este día pues voy a darles a conocer acerca de lo que es la propuesta innovadora. Para la evaluación del quimestre de los y las estudiantes de primero, segundo y tercer año de bachillerato técnico, desarrollarán una propuesta innovadora desde casa, de manera individual o de 5 semanas. Pero antes de dar a conocer más a detalle lo que es la propuesta innovadora, es importante conocer que el periodo lectivo está compuesto por 2 quimestres y a su vez el quimestre tiene 2 parciales en el mismo que cada uno pues equivale al 40% de la nota final. Eso corresponde a lo que llamaríamos normalmente como evaluación formativa y el 20%, lo que antes nosotros conocíamos como evaluación quimestral, ha sido reemplazada por la propuesta innovadora, lo que vendría a ser la evaluación sumativa. También es importante conocer que dentro de la evaluación formativa que se realiza tanto en el primero como en el segundo parcial, se van a tomar en consideración los insumos que van a estar dentro del portafolio. Algo que hay que recalcar que es a partir de este segundo parcial se va a utilizar una separación de las actividades que son consideradas como tronco común y las actividades de los módulos formativos. Una vez que hemos conocido que la propuesta innovadora es un proceso que deben cumplir como proceso de evaluación sumativa, en este caso suple al examen que normalmente dábamos al final del quimestre, debemos conocer que para la elaboración de esta propuesta innovadora existen 4 fases. La primera es el diagnóstico, la cual en esta fase pues tenemos que hacer un diagnóstico de los problemas actuales de tu comunidad, de lo que está aconteciendo, recordando pues que no podemos trasladarnos hacia otros lugares, entonces tenemos que hacer un análisis en el lugar donde ustedes viven. Otro punto importante en la fase de diagnóstico, tenemos que relacionar con los módulos formativos. Luego tenemos la fase de planificación. Dentro de la fase de planificación viene el proceso de investigación y para esto pues como recursos podemos tomar textos, folletos que tengamos en casa. También puede ser internet, conversación con familiares. También podemos hacer consultas y elaboración de un cronograma para la planificación o para la ejecución del proyecto. Luego tenemos la fase de desarrollo. Dentro de esto, pues tenemos que ir cumpliendo lo que establece en el cronograma. Por último, tenemos la fase de acción y demostración, en donde él o la estudiante debe realizar una presentación del proyecto a su familia. Y luego de esto, pues tendrá que enviar la evidencia del trabajo terminado al docente. Una vez que ya se han conocido cuáles son las fases que se deben considerar a la hora de elaborar la propuesta innovadora, es importante que ustedes recuerden qué son los módulos formativos
y también recordar cuál es el perfil profesional que busca la figura profesional de informática. La misma que es optimizar el tratamiento de información en los ámbitos personal, académico y laboral mediante el procesamiento automático a través de sistemas operativos y redes informáticas, lenguajes de programación, herramientas web, ofimática y soporte técnico. Proponer soluciones creativas e innovadoras que respondan a los requerimientos de los usuarios finales, seguir procedimientos y metodologías informáticas vigentes. Dentro de lo que es la figura de informática, los módulos formativos que se ven son aplicaciones ofimáticas en línea, sistemas operativos y redes, programación y base de datos, soporte técnico, diseño y desarrollo web y formación y orientación laboral. Algo que se debe considerar al momento que ustedes escojan el módulo formativo en la fase de diagnóstico es cuál es el módulo formativo que están viendo en el año de estudio en el que se encuentran. Por decir, si usted está en tercero bachillerato, usted tiene la opción de hacer 6 módulos formativos. O sea, tiene 6 opciones en las que usted se debe inclinar hacia el que más le llame la atención. Lo mismo con segundo, ven 4 módulos formativos y en primero también se ven 4 módulos formativos. Dentro de la figura profesional de contabilidad, al igual que en informática, tenemos un perfil profesional, el cual es que el estudiante, al culminar los estudios dentro de esta especialidad, pueda realizar operaciones inherentes al manejo contable, elaborar los estados financieros de empresas e instituciones públicas y privadas, cumplir con las obligaciones tributarias, gestionar el talento humano con sujeción a las leyes, normas, principios, códigos y reglamentos vigentes, procedimientos contables y laborales. Utilizar las herramientas tecnológicas con la eficiencia y eficacia y ética profesional. Dentro de esta figura profesional se ven los módulos formativos de contabilidad general, contabilidad de costos, contabilidad bancaria, tributación, gestión de talento humano, paquetes contables y tributarios, formación y orientación laboral. El estudiante, asimismo en la fase de diseño, tendrá que ver cuál es el módulo que más le llame la atención, para que de esta manera se le haga fácil realizar la propuesta innovadora, tomando en consideración también qué módulos se dan en cada uno de los años de estudio. Dentro del instructivo de evaluación correspondiente al periodo lectivo 2020-2021, encontramos el anexo 4, que corresponde al cronograma para el proyecto innovador o propuesta innovadora del primer quimestre de bachillerato técnico. Tenemos un cronograma de desarrollo, el mismo que empieza desde la fase 1, que es diagnóstico, desde el 24 al 28 de agosto. En esta fase, los estudiantes realizarán un diagnóstico de los problemas actuales en su comunidad, tomando en consideración que comunidad también es su propia casa, hogar y familia, y los relacionará con los módulos formativos de cada una de las figuras profesionales. En este caso, si el estudiante es de informática, tomará en cuenta lo que son los módulos que se imparten en esa especialidad o en esa figura profesional. Luego en la fase 2 tenemos la fase de planificación. Aquí pues esto comprende desde el 31 de agosto al 4 de septiembre. En esto se considera un proceso de investigación. Como ya se había manifestado anteriormente, van a tener que revisar los textos de años anteriores, libros que tengan en casa, los que tengan posibilidad de acceder a internet también lo pueden usar como recurso de investigación. Y también pueden utilizar la conversación con familiares que se encuentren en su entorno. Consultas y elaboración de cronogramas para la ejecución del proyecto. Dentro de la fase 3 o fase de desarrollo, comprende desde el 7 de septiembre al 18. En esta fase, pues, el tiempo estipulado son de 2 semanas y se debe cumplir el cronograma establecido. El mismo que se elaboró en la fase de planificación.
Dentro de la fase 4 es la de acción o demostración. Esto pues se lo realiza desde el 21 de septiembre hasta el 25. Hay una semana en la cual él o la estudiante deberá realizar un proceso de presentación del proyecto a su familia. Una vez que este proyecto esté terminado, viene la fase de evaluación, el mismo que estará a cargo del docente guía o del docente que le va a estar asesorando durante todo este proceso de elaboración de la propuesta innovadora. Entonces, en esta semana estamos en la fase de diagnóstico. El tiempo estipulado para esto es desde hoy lunes hasta el viernes 28. En esta fase, él o la estudiante debe realizar un análisis de un problema actual que se presenta en su comunidad, para lo cual deberá responder las siguientes preguntas. La primera, ¿qué problema o necesidad puedes encontrar en la comunidad más cercana? Puede ser tu familia, tu barrio o tu colegio. Segunda, desde tu formación técnica, ¿cómo puedes solucionar el problema o necesidad que encontraste? Recordemos que para esto van a tener que elegir uno de los módulos formativos que estén viendo según el nivel educativo en el que se encuentren. Puede ser primero, segundo, tercero o bachillerato. Una vez que él o la estudiante haya identificado una respuesta a las preguntas anteriores, puede empezar a llenar los datos generales de la ficha de la propuesta, en donde define el problema, necesidad y la propuesta de solución al problema planteado. Aquí les presento la ficha de la propuesta. Esta ficha se les va a hacer llegar a ustedes a través de un documento en Word, y lo que presenta pues son los datos que ustedes tienen que ir llenando a medida que vayan avanzando con la propuesta innovadora. Quienes estén involucrados en la propuesta tienen que llenar su nombre o si están haciendo en grupo el proyecto puede ser nombres, ¿verdad? Entonces luego pues la comunidad, es decir, en dónde se está haciendo el proyecto, quién es el docente a cargo, cuál es la fecha, el año curso que usted está, cuál es el módulo formativo que usted seleccionó, cuál es la figura profesional, nombre de la propuesta, cuál es el objetivo general. Y recordemos que un objetivo general pues tiene 3 objetivos específicos. Entonces deben construir el objetivo general y 3 objetivos específicos. Recordando que los objetivos específicos son los pasos o son los que me ayudan a cumplir el objetivo general. Luego pues ya vienen cada una de las fases y dentro de las fases ahí ustedes tienen que ir analizando o tienen que ir cumpliendo cada uno de los pasos que están ahí estipulados. Por ejemplo, en esta semana que debemos hacer la fase de diagnóstico, ¿qué es lo que debe ir en la ficha de la propuesta? El análisis de la situación actual. Hay que hacer la definición del problema o la necesidad que ustedes encontraron y luego cuál es su propuesta de soluciones. Así, cada una de las fases tienen algunos puntos que hay que ir cumpliendo y de esta manera se va a ir tomando forma la investigación. Algo que deben tomar en consideración ustedes en el momento que están haciendo la propuesta son unas preguntas de reflexión que plantean y que pues se las debe considerar antes de elaborar la propuesta. Tienen que reflexionar y contestar esas preguntas. Eso pues lo pueden hacer en alguna hoja o en algún cuaderno que ustedes tengan ahí en su casa. ¿Esto para qué les va a servir? Esto les va a servir para que ustedes vayan encaminando su propuesta innovadora. Esto les va a ayudar a ir definiendo mejor lo que ustedes van a realizar. Aquí ustedes pueden evidenciar todo el grupo de preguntas, las mismas que deben responder o tienen que reflexionar antes de empezar a construir la propuesta. El esquema para el desarrollo de la propuesta está compuesto de la siguiente manera. En primer lugar, van los datos informativos, en los cuales deben ir el tema de la propuesta, el nombre de él o los estudiantes si es en grupo, el año o curso, módulo formativo, ahí deben escribir el módulo o los módulos formativos que tienen relación con la propuesta. Nombre del docente técnico, es decir, quién va a ser el docente que va a estar haciendo el acompañamiento durante la elaboración de la propuesta innovadora. Luego va la justificación, donde se argumentan las razones por las cuales se realiza la propuesta.
Como punto 3 vienen los objetivos, recordando que los objetivos deben estar relacionados con la problemática a resolver y ser claros y concretos. Luego viene la fase de diagnóstico, en donde inicialmente pues se tiene que hacer la definición del problema o necesidad, en donde se debe escribir el problema o necesidad identificado dentro de su comunidad. Planteamiento de la solución, aquí se escribe la solución al problema o la necesidad identificada. Luego viene la fase de planificación, en donde vamos a elaborar un cronograma de actividades que se desarrollarán en cada una de las fases. Su estructura, las secuencias de las actividades y luego pues determinación de los recursos a utilizar, sean estos humanos o sean materiales. Luego tenemos la fase de desarrollo. Aquí pues en la fase de desarrollo es en donde se hace la recopilación de la información, en donde se revisa y analiza la información recopilada, utilizando técnicas de recopilación para la información. Se recomiendan las siguientes técnicas para la recopilación de datos. Pueden ser encuestas, puedes realizar por teléfono, por correo electrónico o de manera personal, siempre y cuando pues se debe considerar las medidas de seguridad. Entrevistas, puedes realizar con personas del entorno o online con los compañeros. Cuestionarios, se pueden elaborar un listado de preguntas cerradas para obtener datos precisos. Por ejemplo, ¿estudia usted actualmente? ¿Sí o no? Eso es un ejemplo de pregunta cerrada. Un grupo focal, se puede realizar una entrevista a un grupo entre docentes, padres o compañeros de aula, utilizando para esto pues puede ser WhatsApp, Microsoft Teams, llamadas telefónicas, videoconferencias, entre otras. Luego de la recopilación de la información viene la fundamentación. Dentro de la fundamentación se debe hacer la explicación del por qué, la necesidad de llevar a cabo la propuesta planteada. Localización, donde se va a realizar la propuesta. ¿Quiénes van a ser los beneficiarios? ¿A quiénes va dirigida la propuesta? ¿O qué grupo se va a atender con la propuesta? ¿Cuál va a ser el procedimiento? Aquí pues se hace la descripción de todas las acciones realizadas para la elaboración de la propuesta. Los resultados es la descripción del cumplimiento o no con los objetivos propuestos para este punto. El estudiante debe reflexionar y responder las preguntas planteadas en la ficha propuesta. Dentro de la fase de acción o demostración, se debe hacer la elaboración de una presentación en PowerPoint o un papelógrafo para exponer la propuesta planteada a la familia del estudiante. Obviamente, esta exposición o esta presentación debe ser enviada luego al docente técnico. Finalmente tenemos la rúbrica de evaluación, la misma que está compuesta por algunos indicadores, los cuales pues tienen una valoración desde 0 hasta 3 puntos, y la valoración final es sobre 18 puntos. Pero estos 18 puntos luego se debe aplicar una regla de 3 simple para convertir a que la puntuación máxima sea sobre 10. Señores y señoritas estudiantes, es muy importante que ustedes vayan cumpliendo estos procesos con las recomendaciones que cada uno de los docentes les van a dar. Recordemos que hay tiempos topes en donde ustedes van a tener que cumplir con estos requerimientos de tal manera que no se les vaya acumulando el trabajo. Vayan enviando la evidencia para que los docentes les vayan revisando y les vayan dando sugerencias de ser necesarias. Muchas gracias. Bien, espero hayan puesto mucha atención, pero no se me asusten porque igual la próxima hora, creo que es a las 9:30, estuve viendo, a las 9:30 les voy a complementar con lo que acaban de escuchar. Sin embargo, voy a hacer alguna pregunta, de pronto algo no entendieron, o si alguien quiere hacerme alguna pregunta, si no entendieron algo, díganmela, háganmela, a ver. Si no me hacen preguntas, yo les hago la pregunta o yo les digo, les doy más información sobre este proyecto.
Hace un momento el compañero, dígame, señorita Melanie. Sobre el proyecto incómodo desde casa. ¿Ese proyecto hay que hacerlo o solo para verlo y analizarlo? Ya verá, gracias. Veas algo de televisión loca. Y hoy presentamos... Espérense. Bueno, en primer lugar, quiero que sepan o quiero que entiendan que un proyecto es un trabajo práctico. Sí, déjenme un ratito. Un segundito que se me acabó el... Y estamos nuevamente en un en vivo especial con todos ustedes, mis queridos amigos y amigas. Ya. Un proyecto es un trabajo que hay que realizar, pero un trabajo que hay que realizar es de acuerdo a un problema, una necesidad que hay dentro de la casa, dentro de la localidad, dentro de cualquier ambiente, puede ser dentro del colegio, algún problema o necesidad también puede ser en su casa, ¿ya? Pero de que hay que hacerlo, hay que hacerlo. No, tampoco no necesariamente tiene que ser un proyecto que cueste mucho, que cueste bastante, no. Sí, son proyectos sencillos, muy prácticos. Ya, como dijo la chica, y como yo le dije al principio, son cinco semanas. Ya en esta semana es la fase de diagnóstico, así que ya les voy a, en la otra clase que es a las 9:30, ya voy a utilizar el material que nos dieron a nosotros para que ustedes más o menos vaya realizando el diagnóstico. De que hay que hacer, porque les comento, de la realización de este proyecto depende la nota de ustedes. Ustedes no van a dar evaluación como los otros compañeros, los otros chicos. Eh, la calificación o la culminación del proyecto suyo va a ser la calificación, o de lo que saque la calificación del proyecto va a ser la calificación de todas las demás materias, pero dentro del área técnica. Sí. Ya les dije, como FOL, especies menores, mayores, ciclo corto, ciclo perenne, la demás materia del área técnica, más no biología, física, química, historia, esas materias no, esas son del tronco común. A ellos, los compañeros que dan esa materia, ellos sí los van a evaluar, pero dentro del área técnica no, solo tienen que hacer este proyecto. ¿Sí? Ahora, otra cosa, el proyecto lo puede hacer uno por persona o un solo proyecto para todo el curso o dos proyectos para dos grupos. Ya depende de cada uno de ustedes o depende de todo el curso. Si quiere hacerlo de forma grupal, si lo quiere hacer de forma individual, si lo quieren hacer dos proyectos para el curso. Y eso depende de ustedes. Eso es lo que vamos a analizar más luego también en la fase de diagnóstico. Vamos a ver qué problemas hay en el colegio, qué problema hay en su casa para hacer, en base a ese problema, hacer un proyecto, ¿sí? Bueno, otra pregunta. Lucas, Cabanilla, Vanega, usted mismo. A ver, ¿alguna otra pregunta? Rapidito. No hay preguntas. Verán, ya les dije, igual, cuando tengan las materias del área técnica, como en el caso que tenían con Quinchuela, no se conectan, yo les voy a llamar para seguir en este proyecto. Este proyecto no es fácil, aparentemente es fácil, pero no es fácil, ¿ya? Por eso estamos autorizados desde el rectorado, vicerrectorado, para que ustedes no reciban las materias del área técnica. La siguiente hora creo que tienen con Joselito, esa sí tiene que entrar ustedes a esa clase porque esa no es del área técnica, ¿ya? Bueno, si no tienen preguntas, nos estamos viendo a las 9:30 más o menos. Yo les envío el link. Otra vez, ¿ya? Se me cuidan, pasen bien. Ya, licenciado, gracias. Ya, déjenme detener esta grabación y nos vemos en la otra hora.